Irene Montero, la ultra progresista ex ministra de Igualdad de España y actual eurodiputada, subió un video en el que llama criminal y fascista a Donald Trump por deportar a inmigrantes ilegales de Colombia y México. Sin embargo, como toda política de izquierda, miente descaradamente y esta es mi respuesta. En este video, Irene Montero critica a Trump y destaca las acciones de Colombia y de México. Pero vamos a ver primero el video y vamos a comentar. No sé si habéis visto la respuesta que están dando diferentes presidentes y presidentas de América Latina al delincuente Donald Trump ante esa política racista y criminal que está aplicando en las fronteras y deportando a personas trabajadoras migrantes de Estados Unidos. Pero yo creo que así es como se hacen las cosas. A los fascistas se les para con más derechos y con valentía. La cuestión es que Trump en los primeros días de su mandato ha empezado a hacer deportaciones masivas de personas trabajadoras migrantes que están sosteniendo la economía de los Estados Unidos, como bien ha dicho la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y que sin embargo están siendo devueltos a sus países en condiciones inhumanas y degradantes. Así lo ha denunciado Brasil y también el presidente Petro, que ha rechazado esos vuelos de deportación exigiendo que se deporte a las personas migrantes en condiciones dignas. Y cuando Estados Unidos ha respondido con mucha agresividad, intentando castigar económicamente a Colombia, incrementando los aranceles, Petro ha sido valiente y ha respondido incrementando también los aranceles a Estados Unidos y avisándole de que a Colombia y América Latina, a los trabajadores y trabajadoras que lo hacen todo posible, se les respeta. También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a las políticas racistas y criminales de Donald Trump, recordándole que son los trabajadores y las trabajadoras mexicanas quienes sostienen a través del campo o de los servicios la economía de los Estados Unidos. En estos momentos, América Latina, con Colombia y México a la cabeza, están representando la dignidad de la humanidad, recordándole a las élites de todo el mundo, a la banda de superricos del fascismo de Donald Trump y también a las élites europeas, que ningún ser humano es ilegal y que el único delincuente aquí se llama Donald Trump. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que mencionar. Antes de ir a cuestiones más particulares del video, quiero aclarar una cosa bien importante. Miren esto, a los que buscan deportar no son ningunos inocentes. Ahora bien, si quienes están con ellos al momento del arresto también son ilegales, pueden ser deportados. ¿Cuál es la moraleja? Aléjense de los violadores, asesinos, pedófilos, traficantes de drogas, para no ser deportados. El lunes por la noche, dice esta noticia, una docena de oficiales del ICE se reunieron en un estacionamiento de Maryland y luego se desplegaron en los suburbios de Washington para encontrar sus objetivos. Una persona buscada en El Salvador por homicidio, un individuo condenado por robo a mano armada, un migrante hallado culpable de poseer material de abuso infantil y otro con condenas por drogas y armas. Todos estaban en el país ilegalmente. Es decir, estamos hablando de gente que es extremadamente peligrosa y que no debería estar en ninguna sociedad libre caminando como si nada. Y menos si están ilegales. Eso queda más que claro. Entonces, cuando Irene Montero le dice delincuente a Donald Trump, esto, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿A quién está defendiendo realmente Irene Montero? De hecho, todas las acusaciones judiciales contra Donald Trump resultó ser una operación demócrata simplemente para usar el Departamento de Justicia como un arma política para que él no sea el candidato. Y una vez que él es elegido presidente, ¿qué ocurre? El Departamento de Justicia, para no ser judicializado por el mismo Trump por esa persecución injusta, tuvo que retirar absolutamente todos los cargos. Ahora bien, vayamos a la del video. Irene Montero sí es una delincuente que fue condenada por el Tribunal Supremo en el año 2023 a pagarle 28.000 euros a un hombre que acusó falsamente de maltratador. Miren esta noticia que estoy poniendo aquí en pantalla. La ministra en funciones acusó de ejercer la violencia machista a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, y resulta que era todo mentira y tuvo que indemnizar con 18.000 euros a esta persona. Entonces, ¿quién realmente es el criminal aquí? Por otra parte, le dice racista a Trump, que es la mentira que siempre usa la izquierda cuando no tiene argumentos, tildando todo acto de supuesto racismo, cuando en realidad las deportaciones son a inmigrantes ilegales que residen en los Estados Unidos. Y aparte de eso,
como lo vimos recién, estamos hablando de pedófilos, estamos hablando de traficantes de armas, traficantes de droga, estamos hablando de asesinos, estamos hablando de poseedores de pornografía infantil. Entonces, ¿cómo puede decir Irene Montero que esta es una política criminal cuando estamos hablando de verdaderos inmigrantes que han cometido crímenes, además de ser ilegales? Y no pueden, por lo tanto, admitir este tipo de persona. Ella también dice de personas trabajadores, cuando la realidad es que muchos de los que se deportan, estamos hablando de delincuentes, de líderes de pandillas, o que no tienen los permisos legales para trabajar en los Estados Unidos. Pero vayamos a otra mentira muy recurrente dentro de la izquierda para tener un argumento siempre y responderles así. Ellos a todo le llaman fascismo. Les dicen fascismo a todos los que no piensan como ellos. Y cuando un político tenga que apelar a fantasmas del pasado, es porque no tienen ningún argumento. Entonces, vayamos a una cosa que es importante. El fascismo es una doctrina política que de hecho en muchos puntos es demasiado parecida a la ideología política de Irene Montero, curiosamente. ¿Por qué? Porque el totalitarismo fascista pretendía no dejar ningún ámbito social fuera del Estado. Querían controlar todo y ningún ámbito del Estado fuera del control de un partido único que estuviese a cargo de eso. Por lo tanto, nosotros vemos que en el proyecto político ideológico de la izquierda española hay una coincidencia bastante grande con lo que se conocía anteriormente como fascismo. Ahora, también dijo que Petro ha sido valiente, cuando la realidad es que Petro terminó arrodillándose ante Trump cuando éste le impuso las sanciones y aceptó todas las condiciones del gobierno de Estados Unidos para la deportación. Incluso él mismo ofreció poner a disposición el avión presidencial y hacerse cargo de todos los gastos de repatriación de los inmigrantes ilegales. Es más, el mismo Speaker of the House, Johnson, dijo esta mañana que tal vez es una muy buena idea que les ha dado Petro y van a empezar a pedir posiblemente a que el país de origen sea el que pague todos los gastos de deportación de la persona que tenga que ser expulsada de los Estados Unidos. Además, vayamos a otra cosa, dice que los mexicanos inmigrantes son los que sostienen a Estados Unidos, cuando en realidad una gran cantidad de ilegales que entran son delincuentes, ladrones, narcotraficantes, jefes de cárteles de droga, entre otros. Y son personas que han entrado en los últimos años y por lo tanto no son los que realmente están sosteniendo la economía de los Estados Unidos. Aparte, el impacto que tienen los inmigrantes ilegales en la economía de los Estados Unidos no deja de ser muy pequeña comparado con los inmigrantes legales, que están aportando muchísimo a la sociedad de los Estados Unidos. También habla de las bandas de súper ricos de Donald Trump haciéndose el humilde, pero se olvida que es copropietaria junto con su pareja Pablo Iglesias, que también es exdiputado y vivió dependiendo del Estado por mucho tiempo. Tienen una mansión en Galapar valorada en 1.8 millones de euros. Tienen un piso en Madrid, tienen otro en Ávila, tienen un almacén y 2 fincas. Además de que esta señora Montero, como eurodiputada, tiene un sueldo de más de 10.000 euros al mes, lo que suma alrededor de 125.000 euros al año. Recordemos que esta mujer empezó en política una beca de solo 12.000 euros, lo que supone un aumento de casi un 940% en su salario, como vamos a ver aquí. Veamos esta noticia de un medio español, El Debate, que dice lo siguiente: el patrimonio inmobiliario de Irene Montero a examen tras su feroz crítica a Ana Rosa Quintana. La exministra de Igualdad es copropietaria con su pareja Pablo Iglesias de varias propiedades repartidas entre Madrid y Ávila. Es decir, la mujer que se hace el humilde, que dice que Trump se rodea de ricos, es una persona que de hecho se ha enriquecido por medio de la política, y yo creo que ninguno de los dos tienen manera de explicar cómo justificar la cantidad de dinero que han tenido que invertir en esta cantidad gigantesca de propiedades. Es como decirles: miren,
por más que los dos tengan sueldos de políticos y que vivan de políticos, no cierra el sueldo que ustedes reciben para poder tener semejante cantidad de propiedades en Europa. Además, termina el video llamando criminal y fascista nuevamente a Trump, cuando en realidad la criminal y la fascista es ella, ya que defiende que los menores de edad deberían tener derecho a tener relaciones con quien se les dé la gana. Esta mujer es una enferma mental, es una corrupta de la infancia. Escuchemos lo que dice. Espero que no me censuren este video, porque esto es lo que dice esta mujer. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta, sino... Esto es una apología total de los actos más perversos que nos podamos imaginar. Además, vamos a ir a otra cosa que es importantísima. Esta mujer nos habla en su video de que Colombia y México se han convertido en un ejemplo para la humanidad. Y con esto que voy a decir ahora, no quiero desmerecer ni el pueblo mexicano ni el pueblo colombiano, sino a los gobiernos basura que tienen en ambos países. Veamos esto. Son un ejemplo. Sí, a ver, el gobierno de México es un ejemplo para la humanidad. ¿Ejemplo de qué? Es inaceptable que México siga atrapado en una crisis de violencia que bajo los gobiernos de Morena ya suma 210.324 homicidios oficiales reconocidos por el mismo gobierno de Morena. Son muchos más. Esta cifra debería ser una alerta nacional, pero para Morena la seguridad de los mexicanos no parece ser una prioridad. Estados como Guanajuato, Morelos, Baja California y Michoacán encabezan la lista de los más violentos, mostrando un gobierno que ha perdido el control y carece de una estrategia efectiva para enfrentar este problema. Esto es impresionante. Homicidios de los gobiernos de la Cuarta Transformación cifra el 28 de enero del 2025. Morena, la desgracia de México. Esto es una locura. Es decir, asesinan más personas en México que en la mayoría de las guerras que están teniendo lugar en este momento en el mundo. Es una locura. Y ahora vayamos al ejemplo de la humanidad del gobierno de Colombia para que ustedes vean este desastre. Guerra de guerrillas. Dice aquí en Colombia hay más de 100 muertos en 3 días y Gustavo Petro declaró estado de conmoción interna. Esto es de esta misma semana. Y por eso yo decía en mi vivo que en realidad Petro lo que está haciendo es tapar el desastre que tiene y declarar el estado de conmoción interior para 16 municipios del país y usar de esta situación muy grave en relaciones comerciales con los Estados Unidos para tapar el desastre que está teniendo en su país. Más de 100 muertos en 3 días, miles de personas desplazadas por las guerras entre guerrilleros. Además, esta violencia entre guerrilleros, como podemos ver aquí en esta noticia del país, los 40.000 desplazados de Catatumbo marcan un quiebre en la larga historia del desplazamiento forzado en Colombia. Miles de personas se han tenido que desplazar forzadamente de Catatumbo por la intimidación y la violencia de sus derechos de manos de terroristas, de guerrilleros, narcotraficantes, que obviamente con todo el aval del gobierno de Colombia se están enfrentando. Entonces, en síntesis, ambos presidentes, tanto de México como de Colombia, tienen problemas internos gravísimos y muy importantes a solucionar, mucho más graves que los inmigrantes ilegales que manda Trump de vuelta a su casa. Ninguno de estos dos países, lamentablemente, y digamos sus gobiernos, son ejemplo de la humanidad. Entonces, nuevamente, lo que dice Irene Montero no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es solamente ponerse del lado de criminales, ponerse del lado de narcotraficantes, ponerse del lado de traficantes de armas, ponerse del lado de homicidas, ponerse del lado de pedófilos. Mucho cuidado con esto. Y nuevamente volvamos a lo del principio. Si no quieres que te deporten,
Estás ilegal, no te juntes con mala gente que también te van a deportar a ti.